Muy buenas a todos. Para mejorar mi calidad a la hora de producir vídeos y para aprender, porque es un tema que siempre me ha interesado pero que no conozco en profundidad, a partir de ahora he decidido que voy a hacer una serie de vídeos de historia. Para ello estoy siguiendo una página sobre historia universal escrita por el profesor de la Universidad de Valencia, Carlos Iborra. El profesor en cuestión no es un profesor de historia, es un profesor de matemáticas, pero en su página web hay recursos de casi todos los ámbitos del conocimiento de la humanidad. Y como él hace una introducción para gente totalmente neófita en estos campos de la historia universal, como pueda ser yo, me ha parecido pertinente utilizarlo tanto para aprender yo como para practicar hacer vídeos, y también creo que es un recurso muy interesante que no estaría nada mal que la gente conociera. Por ello os lo aconsejo que lo leáis, además porque es un contenido muy rico y diverso, hay más de 400 capítulos y es muy probable que yo no llegue a cubrir toda la serie. El objetivo de la serie del profesor Carlos Iborra, y por tanto de mi serie, que no es más que un intento de explicar con detalle y con mis palabras todo lo que allí pone, no es otro que el de dar una visión general de la historia de la humanidad. No intenta ser exhaustivo y explicar todas las teorías para cada suceso, todas las teorías para cada dato histórico, sino simplemente opta de forma arbitraria por una de ellas para al menos poder disponer de una visión completa de lo que podría haber pasado a lo largo de la historia y utilizarla para más adelante poder seguir profundizando con un conocimiento base lo suficientemente sólido en cualquier evento histórico, en cualquier contexto histórico que necesitamos, ya sea para entender cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, cuestiones científicas, etc. Es por ello que es bastante probable que hayan inexactitudes. En primer lugar, por la naturaleza del proyecto, y en segundo lugar, porque yo lo estoy contando de segunda mano después de haberlo leído, y yo también me puedo equivocar fácilmente. Pero en cualquier caso, creo que eso no tiene por qué entorpecer el objetivo. Con ello, empiezo el primer capítulo, llamado El origen del hombre. Hace 12 millones de años tenía lugar el primer instante del universo. Toda la energía y todo el espacio se concentraba en un único punto. Esto generó una gran explosión que conocemos como Big Bang. Tras la explosión, la temperatura era superior a 10 billones de grados. 10 segundos después de la explosión se generaron las partículas elementales. Unos 15 minutos después aparecieron los primeros núcleos de átomos de helio e hidrógeno. No fue hasta 10.000 años después, cuando la temperatura descendió a 100.000 grados, cuando se generaron los primeros átomos de hidrógeno. A lo largo de 400.000 años, esos átomos de hidrógeno se irán condensando en nubes, y esas nubes se irán agrupando en cúmulos. No es hasta hace 11.000 millones de años que esas nubes, cuando la temperatura desciende a unos 3.000 grados, se convertirán en lo que hoy en día conocemos como estrellas. Y esos cúmulos de nubes se convertirán en lo que hoy en día conocemos como galaxias. La gravedad hace que esas nubes alcancen temperaturas del orden de 15 millones de grados, lo que posibilita que los átomos de hidrógeno se fusionen en átomos de helio, emitiendo luz con la energía que despiden. Si el hidrógeno se agota, las estrellas pueden seguir generando luz con nuevas fusiones con el helio que habían generado. De este modo se van formando poco a poco todos los elementos químicos que existen en el universo. Así, las estrellas más grandes acumulan cada vez más energía hasta que llega el punto de que la gravedad no puede contener toda esa energía, lo que genera explosiones que despiden estas partículas, estos átomos, generando nuevas nubes, y con ello estrellas de segunda generación, las llamadas estrellas de segunda generación, entre las cuales está, por ejemplo, el Sol. Se estima que el Sol nació hace unos 5.000 millones de años, cuando el universo ya estaba enfriado. En promedio, tenía una temperatura de menos 100 grados. Unos millones de años después, hace 4.600 millones de años, se estima que nació la Tierra. La Tierra al principio era una masa incandescente, pero las ahora bajas temperaturas del universo ayudaron a relativamente pronto enfriar la superficie terrestre. La atmósfera era muy distinta como es hoy. Por ejemplo, no existía una capa de ozono que protegiera la Tierra de los rayos ultravioletas. Además, existía una gran actividad eléctrica. Todo ello favoreció un clima muy especial en el cual se generaban una multitud de reacciones químicas que fueron escalando hacia formaciones estructurales cada vez más complejas, compuestos químicos cada vez más complejos.
que fueron derivando hacia lo que conocemos como compuestos químicos orgánicos, hasta que hace unos 3.500 millones de años se originaron las primeras formas de vida. Estas formas de vida van cambiando con procesos evolutivos que son muy difíciles de seguir hoy en día, y es muy difícil saber cómo tuvieron lugar, entre otras cosas porque las primeras formas de vida eran microscópicas, también porque los primeros animales, las primeras plantas, eran blandas, sin esqueletos, sin ramas, y este tipo de animales o de plantas no deja fósiles. Así, este periodo en el cual no existían los fósiles y es difícil rastrear lo que pasó, es conocido como el periodo precámbrico. La era primaria o la era paleozoica, paleo, como muchos sabéis, significa viejo, y zoico es una palabra que hace referencia a los animales, empieza hace unos 570 millones de años, cuando ya existen fósiles y podemos seguir un poco el rastro de la evolución. La era primaria o paleozoica se divide a su vez en varios periodos. El primero de ellos es el periodo cámbrico, donde aparecen los crustáceos y los moluscos por primera vez, y también aparecen una clase de artrópodos llamada trilobites, que se extinguirá demasiado pronto para que podamos conocerlo. Hace 505 millones de años empezará el periodo ordovícico, que es el periodo en el que aparecen los equinodermos, los braquiópodos y los primeros peces. Hace 440 millones de años empieza el periodo silúrico, en el cual los peces proliferan, aparecen peces gigantes, escorpiones marinos gigantes, y por primera vez las plantas empiezan a poblar el exterior del mar. Hace 360 millones de años empieza el periodo carbonífero. En este periodo aparecen los anfibios y los reptiles por primera vez. También en este periodo los musgos y los helechos empiezan a llenar la Tierra. Conocemos los musgos y los helechos porque al morir dejan cuencas de carbón, que es lo que da nombre al periodo. Hace 285 millones de años empieza el periodo pérmico. En este periodo, los reptiles empiezan a tomar protagonismo. Aparecen muchos reptiles y disminuye el número de anfibios. Al mismo tiempo, es en este periodo cuando se extinguen los trilobites que habíamos mencionado antes. Además, aparecen los primeros árboles coníferos. Con este periodo da fin la era primaria o paleozoica y empieza la segunda era. Esta segunda era es conocida como la era secundaria o mesozoica, donde meso significa intermedio. Su primer periodo es el periodo triásico, y en este periodo los reptiles que ya habían proliferado continúan evolucionando hasta convertirse en grandes reptiles y aparecen los primeros dinosaurios. También aparecen nuevas clases de animales como el amonites, que probablemente recordaréis haber visto alguna reconstrucción de ellos como una especie de molusco parecido a un caracol que en su interior realmente alberga algo que es similar a un pulpo. También aparecen multitud de plantas y las coníferas, los árboles coníferos que ya habían aparecido, empiezan a formar grandes bosques. En el periodo Triásico también aparecen los primeros mamíferos. Hace 210 millones de años empieza el periodo Jurásico, donde los dinosaurios pueblan la Tierra. Aparecen los primeros dinosaurios voladores, aparecen las primeras aves y también nuevas especies de pequeños mamíferos. Así, hace 145 millones de años empieza el periodo Cretácico. En este periodo aparecen las primeras plantas con flores, pero este periodo además marca el fin de la era secundaria, dando lugar hace 65 millones de años a la era terciaria o cenozoica, donde ceno significa nuevo. Esta era empieza con la extinción de los dinosaurios y los reptiles al final del periodo anterior y también de los amonites. En el primer periodo, llamado Paleoceno, los mamíferos empiezan a proliferar y a llenar la Tierra. En el periodo siguiente, el Eoceno, hace 60 millones de años, empieza a haber multitud de nuevas especies. Además, aparecen, por ejemplo, el elefante primitivo, caballo primitivo, que serán los precursores de los animales que conocemos hoy en día. Hace 35 millones de años empieza el periodo llamado Oligoceno. En este periodo aparecen la mayoría de animales mamíferos que conocemos hoy en día. Entre ellos aparecen los primates. También las plantas con flores empiezan a ser mucho más habituales. El Mioceno empieza hace 25 millones de años. En este periodo los primates empiezan a prosperar, a proliferar, especialmente en África. Los primates, adaptados a la vida en los árboles, tienen mucha facilidad de encontrar sustento, pues se alimentan de frutos que crecen en los mismos árboles y además no tienen prácticamente
ningún depredador. Pero las cosas cambian. Hace 14 millones de años tiene lugar un punto de inflexión en el que muchos primates se ven obligados a abandonar los árboles y dirigirse a la sabana, un entorno hostil para ellos. No solo no están adaptados evolutivamente a él, sino que los pocos alimentos vegetales que pueden encontrarse son en su mayoría pasto y la tecnología digestiva de los primates no está preparada para ello. Es por esto que poco a poco deben ir modificando su estilo de vida y haciéndolo mucho más similar al de otros mamíferos depredadores. Es posible que esta circunstancia, este punto de inflexión, fuera debido a una superpoblación que fuera generada por la comodidad, por la facilidad de vida de los primates, que permitió que tuvieran muchas crías, pero llegó un momento en que fue insostenible seguir para todas ellas viviendo en los árboles. Para este nuevo estilo de vida, realmente están pobremente adaptados, ya que los primates no habían evolucionado de modo que su cuerpo, su anatomía, fuera adecuada para la caza. Existe multitud de primates de este estilo, pero uno de los que tenemos más constancia es el Ramapithecus, del cual además tenemos bastantes pruebas de que adoptaba ya en algunas ocasiones la posición erguida. Muy probablemente la explicación se deba a que para poder conseguir un estilo de vida basado en la caza, debieron organizarse eficientemente en manadas y mantener fácilmente entre ellos el contacto visual para cooperar y ayudarse, avisarse ante los peligros, cosa para la cual, insisto, no estaban muy bien adaptados y necesitaban cuanta más cooperación y ayuda, mejor. Como iremos viendo, es muy razonable suponer que la selección natural fue favoreciendo cada vez más a aquellos individuos cuyas anatomías permitían permanecer más tiempo en posición erguida. Hace 8 millones de años los Ramapithecus se extinguieron, pero como hemos dicho, no son los únicos primates que fueron expulsados de los árboles. Estos primates que van adaptándose por la presión selectiva a la sabana son los que hoy en día llamamos homínidos. Tenemos pruebas de que hace 6 millones de años van apareciendo las primeras especies de lo que llamamos Australopithecus, que son homínidos que poco a poco van adoptando como posición por defecto la posición erguida. Estos homínidos deben de ir compensando su carencia de anatomía adaptada al medio en el que viven con habilidades que pueden aprender y desarrollar, entre ellas las habilidades comunicativas que les permiten coordinarse y las habilidades de caza. Al adoptar más frecuentemente la posición erguida, prácticamente todo el tiempo, las manos quedan libres y eso les permite empezar a utilizar piedras como herramientas para cazar. Además, les permiten estar más atentos al entorno y desarrollar una mayor capacidad de observación. Todo esto se va traduciendo en un aumento de su corteza cerebral y, en cierto modo, en una mayor inteligencia. El principio del siguiente periodo, llamado Plioceno, tiene lugar hace 5 millones de años y va marcado por las glaciaciones. En este periodo empiezan a aparecer fuertes heladas que marcan la extinción de muchas especies, pero los homínidos consiguen sobrevivir a ellas, lo cual les hace someterse a una mayor presión selectiva. Y es que la extinción, la disminución del número de especies y también del número de individuos, acompañado por las fuertes heladas, obliga a los Australopithecus a desplazarse, a extenderse por la Tierra poco a poco para poder encontrar recursos, ya que permanecer en una misma ubicación durante mucho tiempo se traduce en agotar los recursos de esa zona. Eso es lo que propiciará, además en el resto de futuras especies de homínidos, que estos se distribuyan por todo el mundo. Así, los Australopithecus van ocupando el este de África, desde Etiopía hasta el extremo sur. Además, en este periodo, los Australopithecus se tendrán que enfrentar a una gran dificultad que en el fondo terminará siendo una gran ventaja, y es que una mutación genética, quizás una enfermedad, pero en cualquier caso un defecto genético, hace que las crías nazcan prematuras. Las crías prematuras tienen el problema de necesitar muchos cuidados para lograr sobrevivir y ser totalmente dependientes en este periodo prematuro de los progenitores. Esto a priori es un problema, pues son presa fácil y al mismo tiempo, si los progenitores no se ocupan debidamente, probablemente no sean capaces de llegar a la infancia. Ahora bien, esto se acaba traduciendo en una ventaja. Se acaba traduciendo en una ventaja porque, recordemos, nuestros Australopithecus, nuestros homínidos, no tienen unos medios
que hayan conseguido evolutivamente, anatómicamente, para vivir en la sabana y se valen de sus habilidades. Se sabe que la mayoría de animales, también los primates modernos, tienen un proceso de curiosidad, unos periodos de curiosidad muy grandes cuando son jóvenes. Pero esta curiosidad desaparece rápidamente cuando llegan a la edad adulta. Para un animal, como eran los Australopithecus, que necesitan de sus habilidades, que su anatomía es insuficiente y necesitan de sus habilidades para valerse en el medio, un periodo más largo de curiosidad, un periodo más largo de aprendizaje se vuelve crucial para su supervivencia. Y lo que al principio parecía un defecto se transforma en una virtud. De modo que poco a poco los individuos que nacen más prematuramente son aquellos que van perdurando, de modo que al final deja de ser un defecto genético basado exclusivamente en el nacimiento de crías prematuras y poco a poco se va tratando de una maduración retardada que hace que las crías nazcan con los cráneos sin soldar, que nazcan muy indefensas, muy dependientes, pero que su infancia sea muy larga, en comparación al menos al resto de primates. Con esto, hace aproximadamente 2,6 millones de años, empieza el periodo cuaternario, también llamado el periodo antropozoico. Cuidado, porque aunque se llama cuaternario, aunque se llama antropozoico, estamos hablando de un periodo de la era terciaria. No estamos hablando de una nueva era en la clasificación que se hace. Es por ello que hoy en día se priorizan los nombres que acaban en zoico y no los nombres de era para evitar esta confusión. Es habitual el nombre del periodo antropozoico porque en este periodo es el periodo en el que aparecen los hombres. Hace 2,5 millones de años tenemos constancia de la aparición ya del Homo habilis, que es el primer homínido que está clasificado dentro del género Homo, que es el género que hace referencia a lo que hoy en día llamamos humanos y somos los únicos individuos, las únicas especies que quedan de este género. El Homo habilis, además, es el primer homínido que empieza a trabajar la piedra, que talla la piedra para utilizarla como herramienta para cazar. Si bien antes habíamos comentado que otros homínidos ya utilizaban piedras gracias a tener las manos libres para facilitarse la caza, dado que anatómicamente no tenían ningún tipo de facilidad o prácticamente ningún tipo, estos homínidos son los primeros que tallan estas piedras para que corten o las afilan para que sean punzantes y poderlas utilizar de manera mucho más eficiente. Con esto da lugar a la edad de piedra, que se divide a su vez en distintos periodos. Uno de estos periodos es el Paleolítico. Dentro de ello se encuentra el primer periodo, que es el Paleolítico inferior. En este periodo, los Homo habilis empiezan a extenderse por todo el territorio que habían ocupado los Australopithecus. Además, este periodo viene acompañado por unos drásticos cambios climáticos. La primera glaciación propiamente sufrida por los homínidos, lo cual incrementa aún más la presión selectiva, hace más difícil todavía encontrar presas dentro del mismo territorio y obliga todavía más a expandirse por la Tierra. En el periodo cuaternario surge también el Homo erectus, que se verá obligado a expandirse también por causa de una caza cada vez más limitada. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de glaciaciones de aproximadamente 1 millón de años de duración, con periodos mucho más cortos entre glaciaciones. Además, en este periodo se sufrirán 4 glaciaciones más. La primera de ellas, conocida como primera glaciación, dura aproximadamente 1 millón de años. Es aquí cuando se extingue el Australopithecus y también el Homo habilis. Hace unos 8.000 años, el Homo erectus es el que más capacidad de supervivencia en estas condiciones tiene, ya que aprende a valerse del fuego. No es capaz todavía de producir fuego, pero sí que es capaz de recoger el fuego que se encuentra por algún accidente meteorológico casualmente y utilizarlo en su provecho para generar calor en su hogar, normalmente eran cuevas, o bien ser capaz de ahuyentar fieras salvajes que temen al fuego. Más o menos hace 700.000 años es cuando creemos que el Homo erectus ya es capaz de controlar el fuego, de producirlo, y eso le permite sin duda una mucho mayor protección al frío, una mucho mayor protección contra otros animales y además empieza a poder desarrollar la cocina y a poder alimentarse de animales mayores que hasta la fecha eran difícilmente digeribles por los primates, pero ahora cocinados pueden ser provechosos para su alimentación. Gracias a esto,
durante la segunda glaciación, que empezó hace 600.000 años y duró hasta hace 300.000 años, el Homo erectus aprende a cazar en grupo animales mucho más grandes, porque ahora podrá darles provecho gracias a la cocina. De este modo, el Homo erectus compensa con creces su inferioridad física con su inteligencia, y gracias a ello, las heladas, el nuevo clima tan agresivo deja de ser un peligro para su especie. Es un obstáculo peligroso para los individuos, pero deja de poner en riesgo la pervivencia de la especie. Tanto es así que se expande por toda la Tierra aproximadamente 500.000 de individuos de Homo erectus. La tercera glaciación empezó hace 200.000 años y duró hasta hace 100.000 años. Durante esta glaciación, el Homo erectus ocupó toda África, buena parte de Asia y prácticamente toda Europa, excepto el norte. En este periodo aprendió a construir cabañas en las cuales refugiarse, dejando así de ser el único entorno en el cual estaba protegido, las cuevas. Al principio de esta glaciación, además, aparecen las primeras formas de lo que después será el Homo neanderthalensis, o el hombre de Neandertal. Y al final de esta glaciación aparecerán las primeras formas de lo que después será el Homo sapiens. Así, hace 90.000 años, con la extinción del Homo erectus, entramos en el Paleolítico Medio. En este periodo no existen grandes diferencias entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Tienen una capacidad craneal triple de grande que el Homo erectus. Sin embargo, no existen todavía grandes diferencias culturales con él. Es más o menos hacia hace 80.000 años cuando ya tenemos claras pruebas de la existencia de una cultura neandertal. Los neandertales aprenden, por ejemplo, a hacer flechas. También sabemos que enterraban a sus difuntos. No sabemos muy bien por qué enterraban a sus difuntos, pero no parece que tengamos claras pruebas de que ya tenían pensamiento abstracto, es decir, no tenemos claras pruebas de que los neandertales a estas alturas ya fueran capaces de pensar sin necesidad de que un estímulo externo les lleve a estos pensamientos. Lo que sí que podemos presuponer es que estos neandertales, gracias a la maduración retardada, ya tenían grandes lazos afectivos más intensos que los lazos afectivos habituales entre los animales, porque de no tenerlos, esta maduración retardada no tendría éxito, estas crías eran muy indefensas. Presumiblemente este periodo tan largo de infancia, dependiente de los adultos, establecería relaciones afectivas que muy probablemente durarían después de la infancia y se conservarían en la edad adulta, y estas relaciones afectivas pudieran propiciar que no quisieran que los restos, que los cadáveres de sus amigos o de sus seres queridos fueran devorados por las bestias o por las inclemencias del tiempo, con lo que hacían todo lo posible por mantenerlos alejados de ellas. De este modo se extienden por toda África, por toda Europa, por toda Asia. Y hacia hace 40.000 años encontramos el primer poblador Homo sapiens en Australia. Hace 35.000 años empieza a notarse una clara supremacía cultural del Homo sapiens por encima del hombre de Neandertal, y con esto da comienzo el Paleolítico Superior. Esta supremacía cultural se evidencia, por ejemplo, en que en relativamente poco tiempo los Homo sapiens pasan de ser 1 millón de individuos en el mundo a ser 5 millones de individuos en el mundo. Aparecen entonces las primeras muestras de arte prefigurativo, que son marcas en huesos, en ramas, aparentemente con fines decorativos. El arte claramente figurativo aparece hace 30.000 años con dibujos en piedra de cabezas y cuartos delanteros de animales, lo cual supone una significativa evolución intelectual. Es imposible poner fechas concretas a en qué punto el Homo sapiens alcanza la capacidad de pensamiento abstracto, es decir, como ya hemos dicho, la capacidad de pensar en algo que no tiene delante, que no le está obligando el estímulo a pensar en ello. Pero este pensamiento abstracto acabó llegando de la mano del lenguaje articulado. Antiguamente, antes del lenguaje articulado, los homínidos y los hombres ya se comunicaban de manera muy eficiente, pero con signos contextuales, es decir, en un momento concreto, un grito, por el contexto, por la situación, ese grito podía significar un peligro, podía significar el comienzo de un ataque si estaban ellos iniciando un ataque, pero dependía fuertemente del contexto. Como no necesariamente todavía tenían pensamiento abstracto, no eran capaces de reflexionar sobre cosas que no tenían delante, y entonces el lenguaje se adaptaba a esa condición. Cada signo dependía fuertemente
del contexto. Pero esto fue evolucionando hacia un lenguaje articulado en el cual se podía hablar de cosas que no tenían delante, que a las cuales ningún estímulo les hacía pensar en ellas. Pero esto fue evolucionando hacia un lenguaje articulado en el cual se podía apelar a cosas sin necesidad de tenerlas delante, en cualquier momento, independientemente del contexto. Esto es el lenguaje articulado. Es posible que estos primeros dibujos fueran intentos de alcanzar este lenguaje articulado, maneras de referirse a los animales que querían cazar, por ejemplo. Pero realmente es muy difícil precisar a qué respondían estos dibujos. También podrían ser indicios de primeras creencias del tipo religiosas. Quizás pensaban, algún motivo mágico, estos animales fueran más fáciles de cazar o aparecieran con mayor frecuencia si antes los dibujaban. Es muy difícil hacerse una idea de qué tipo de forma de entender el mundo tenían estos primeros hombres, pero es muy probable que estos primeros hombres ya fueran conscientes de sus fortalezas, de sus debilidades, de qué tipo de animales les convenía intentar cazar y qué tipos de animales no les compensaba intentarlo siquiera. Muy probablemente empezaron a tener intriga por los ciclos de día y noche, por la luna y el sol. Quizá empezaron a desarrollar las primeras creencias religiosas, las primeras mitologías. Quizás algunos seres volubles que vivían en el cielo controlaban y disponían todo esto. Hace 27.000 años aparecen las primeras figuras detalladas de hembras humanas. Podemos suponer que forma parte de esta religión, que son símbolos de fertilidad, pero no lo sabemos. Realmente es muy difícil saber si estos objetos que hoy en día consideramos arte figurativo no respondían a necesidades de comunicación, necesidades religiosas. Lo desconocemos, es muy difícil especular sobre ello. En cualquier caso, a partir de este momento, estas muestras artísticas van evolucionando y se van sofisticando cada vez más y más. Hace 25.000 años se extingue definitivamente el hombre de Neandertal, y podemos a partir de este momento referirnos al Homo sapiens simplemente como el hombre. Desde entonces no se ha producido ninguna evolución fisiológica significativa, más allá de las diferencias raciales que podemos observar hoy en día, que son mínimas. La enorme evolución del ser humano ha sido prácticamente, casi exclusivamente, cultural. Finalmente, hace 23.000 años, por el estrecho de Bering, cercano a Siberia, probablemente porque el mar estuviera seco o con muy bajo nivel a causa de las grandes heladas, o probablemente porque las propias heladas habían congelado un paso, el Homo sapiens llega por primera vez a América. Y con esto, rápidamente el Homo sapiens acaba poblando la práctica totalidad de la Tierra.